¿acaso Dios no hará justicia? Bien, seguimos después del receso. Hemos visto un poco el contexto de la historia en donde se produce la encarnación del Verbo, ¿sí? Y hemos visto también que es el Hijo de Dios quien se encarna, no el Padre, no el Espíritu Santo, sino el Hijo de Dios. Aunque las tres personas intervinieron en la encarnación. Padre envía, el Espíritu Santo interviene en la concepción y el que se encarna es el Hijo de Dios. Ahora, hay diferentes opiniones sobre el motivo primordial de la encarnación. Hay diferentes opiniones especialmente en la historia, en todo lo que tiene que ver con los primeros siglos y parte de la Edad Media. Habían diferentes posturas, diferentes opiniones con respecto al motivo primordial de la encarnación. Por ejemplo, los escritores eclesiásticos, los padres de la Iglesia, padres apologistas, escritores, durante los primeros 8 siglos, ¿sí?, desde el siglo I hasta el siglo VIII, o mejor dicho, desde el siglo II hasta el siglo VIII, recordemos de que después de los apóstoles, los que enseñaron a la Iglesia y profundizaron fueron los padres de la Iglesia. En primer lugar, los padres apostólicos, que muchos de ellos eran discípulos directos del apóstol Juan, como Policarpo. Después también encontramos a los padres apologistas y otros escritores y padres de la Iglesia. Por tanto, durante los primeros 8 siglos de la historia de la Iglesia, los escritores, pensadores y teólogos cristianos sostuvieron que la encarnación del Verbo no habría tenido lugar si el hombre no hubiese pecado. ¿Sí? Este era el pensamiento de los escritores, pensadores, teólogos en esos primeros 8 siglos de la historia del cristianismo. Ellos pensaban, en su gran mayoría, que la encarnación del Verbo no hubiera tenido lugar si Adán no hubiese pecado. En la Edad Media encontramos a Tomás de Aquino, este gran teólogo escolástico. Él entendió que la razón de la encarnación es el pecado del hombre. ¿Sí? El hombre ha pecado y se ha alejado de Dios, está perdido, caído. Por tanto, el motivo de la encarnación es salvar al hombre. Así lo entendieron los primeros escritores del siglo VIII. También en la Edad Media, siglo XII aproximadamente, de nuestra era, Tomás de Aquino decía que la razón de la encarnación es el pecado del hombre. Por tanto, según estos escritores, el motivo de la encarnación era redimir y salvar al hombre. Por otro lado, algunos, como por ejemplo un franciscano, un teólogo franciscano de la Edad Media, contemporáneo con Tomás de Aquino, llamado Juan Escoto, él afirmaba que la encarnación en sí es independiente del pecado del hombre. Como que la encarnación se hubiese producido también si el hombre no cae. Como que es algo independiente, la encarnación, del pecado del hombre. Juan Escoto, este teólogo franciscano de la Edad Media, creía que la encarnación era demasiado grande, demasiado sublime, como para estar supeditada al pecado del hombre. Bueno, es un tema complejo también, ¿eh? Un tema complejo de la cristología. Ahora, la pregunta clave de la mañana: ¿fue necesaria la encarnación del Verbo? ¿Fue necesaria la encarnación del Verbo de Dios? La encarnación del Verbo no era una exigencia intrínseca, no era una obligación moral, ya que Dios es absolutamente libre
y soberano. ¿Sí? Y esto lo comenta Francisco Lacueva en su libro de Cristología. Lo cito tal cual. La encarnación no era una exigencia intrínseca o una obligación moral. O sea, Dios no estaba obligado moralmente ¿verdad?, a enviar a su Hijo. Porque Dios es absolutamente libre y soberano. Pero aunque el hombre no era digno de ser salvo, ¿sí?, el ser humano no es digno de ser salvo. Sin embargo, dice este tremendo teólogo, que sí era digno de Dios salvar al hombre. De alguna forma, estimados hermanos, el amor infinito de Dios y su perfecta justicia exigían la encarnación y la muerte de Cristo. Pero tenemos que hacer diferencia, ¿no?, en que no era una exigencia intrínseca, no era una obligación moral, ya que Dios es libre, es soberano. Sin embargo, evidentemente, pues la encarnación, por otro lado, sí era necesaria para satisfacer la justicia, la santidad de Dios y para redimir al hombre. Si el Dios trascendente, aquel que es el Altísimo, el Sublime, que habita en la santidad, si el Dios trascendente se encarnó y se hizo hombre, fue con el propósito de redimir al hombre caído. Comenta Samuel Pérez Millos en su Cristología, no sé si alguno tiene su Cristología, yo tuve el gusto de que me la han regalado, es un tocho de 1000 páginas, una buena obra. Comenta este querido hermano lo siguiente: alguien podría preguntarse por qué razón usó Dios la vía de la encarnación. ¿Sí? Uno puede preguntarse por qué Dios usó la vía de la encarnación. Dice este gran teólogo y erudito, ninguna razón, ni bíblica ni humana, responde a esto. ¿Sí? Ahora cuando salga de aquí, quizás alguien me pregunte lo que estoy diciendo que no hay respuesta. No preguntar porque no... Si este erudito, que creo que es uno de los cristólogos más profundo que hay en el mundo protestante, que más ha profundizado en la cristología, si él dice que no hay razón bíblica ni humana para responder a esto, pues yo mucho menos. Dice, simplemente hemos de entender que la encarnación y el nacimiento fueron la forma elegida por Dios para hacerse hombre. Dios es soberano y así lo eligió y lo determinó. No preguntemos por qué, sino alabemos por lo que Él hizo. Otra pregunta también interesante. Muchos de los temas que comparto están en el libro. Están en el libro, pero no el que os envié. En el libro de Francisco Lacueva, tomo 4, creo que Ezequiel lo adquirió, ¿verdad? Ezequiel fue expresamente a la librería en Barcelona y lo compró. Es un hermano que entiende que hay que profundizar en la cristología. ¿Sí? No nos quedemos solamente con el PDF que envié, que es muy sencillo. Si alguien quiere adentrarse más, os recomiendo ese libro. La pregunta, ¿pudo haberse encarnado otra persona de la Trinidad en lugar del Hijo? Son preguntas un poco, ¿verdad?, filosóficas, pero interesantes. ¿Pudo haberse encarnado el Padre o el Espíritu Santo en lugar del Hijo de Dios? Yo voy a citar lo que dijo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino fue un gran teólogo, pero también un gran filósofo. Y él le daba mucho a la mente, a la cabeza, y sabía mucho de estas cosas, de estas encrucijadas tan complejas. Tomás de Aquino hablaba de la posibilidad de que el Padre o el Espíritu Santo de Dios se encarnasen en lugar del Hijo. Él decía que hay una posibilidad absoluta que otra persona de la Trinidad se encarnase, porque las tres personas son soberanas y omnipotentes y podían realizar esa encarnación de otra persona, o el Padre o el Espíritu Santo, porque son omnipotentes para encarnarse y asumir una naturaleza humana. Pero después, Tomás de Aquino habla de la conveniencia de que fuese precisamente el Hijo de Dios quien se encarnase.
Y él menciona algunas razones, y las voy a citar. Él decía de que el verbo, el logos, el verbo de Dios, es la causa ejemplar, es el modelo de todo lo creado. Cuando vamos a Colosenses, capítulo 1, los versículos 16 al 18, el apóstol San Pablo nos viene a decir que todo fue creado por medio de él y para él. ¿Sí? Todo fue creado en él. Él es el paradigma, él es el modelo, la causa ejemplar de todo lo creado. Por tanto, era conveniente que fuese el Hijo quien reparase lo que se había arruinado. No sé si captamos un poco. Se había echado a perder la humanidad, que es creación del Señor. Por tanto, si el verbo es la causa ejemplar, el modelo de todo lo creado, y fue la criatura que se echó a perder, era conveniente que fuese el Hijo quien reparase lo que se había echado a perder y se había arruinado por completo. En segundo lugar, Tomás de Aquino dice que era conveniente que fuésemos predestinados a ser hijos de Dios con el Hijo. Y esto está basado también en la Biblia. Romanos 8. En el capítulo 8 dice que Dios nos ha predestinado para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el plan de Dios. A veces los teólogos discuten con la predestinación. Uno cree una cosa, otro otra. Hermanos, la predestinación tiene el propósito de hacernos conforme a la imagen de Cristo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Ese es el propósito de la predestinación. Por tanto, Tomás de Aquino decía que era conveniente que fuésemos predestinados a ser hechos hijos de Dios con el Hijo, ¿sí? O en el Hijo. Y en tercer lugar, dice que era conveniente que el Hijo, y no otra persona de la Trinidad, que el Hijo se encarnase para satisfacer, por medio de aquel que es la sabiduría personal de Dios, el apetito humano por conocerlo todo. El ser humano tiene un apetito profundo de conocer todas las cosas, ¿verdad? Cristo es la sabiduría personificada, es la sabiduría en persona, sabiduría de Dios, dice Colosenses, el apóstol San Pablo lo expresa en Colosenses. Por tanto, era conveniente que el Hijo, ¿verdad?, se encarnase para satisfacer, ¿verdad?, el apetito humano por conocerlo todo. Tenemos deseo de conocerlo, ¿verdad?, al Señor especialmente el creyente tiene un apetito profundo por conocer a Dios. ¿Quién mejor que el Hijo, que es sabiduría en persona, ¿verdad?, para enseñarnos? Y entramos en algo importante, el propósito de la encarnación. Aquí entramos en el meollo del tema. La Sagrada Escritura responde a esta pregunta. Podemos preguntarnos por qué se encarnó el Verbo, o para qué, con qué finalidad, con qué propósito. La palabra de Dios nos lo enseña. En primer lugar, el Verbo se encarnó para revelarnos a Dios. Notad lo que dice Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. Un texto que lo hemos citado hasta la saciedad. Juan 1, 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esa palabra, dado a conocer, en el griego es el término que en español se traduce como exégesis. ¿Sí? El Verbo se encarnó con el propósito de revelarnos a Dios. Juan 1, 18. Cristo nos ha hecho la exégesis del Padre. Y ahí tiene que ver con lo siguiente: sacar a luz lo que estaba escondido en las profundidades de Dios. Cristo, con su persona y su obra, ha sacado a la luz lo que estaba escondido en las profundidades del Dios Padre. Por tanto, ha revelado al Padre, ha interpretado al Padre y nos lo ha revelado a cada uno de nosotros. Por tanto, principalmente, quizás el primer motivo
de la encarnación fue revelar a Dios. Cristo es el revelador del Padre. Cristo es el exégeta del Padre. Ha hecho la exégesis, ha interpretado, ha revelado al Padre. Cristo es la consumación de la revelación. Y esto lo vemos en el capítulo 1 de Hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios fue revelando, ¿verdad?, a lo largo del tiempo en la historia de la redención, por medio de profetas, ¿verdad?, escritores. Sin embargo, la revelación llega a su consumación en Cristo. Cristo es el gran, el sublime revelador del Padre. De forma que, como ya hemos venido diciendo, ya no hay nuevas revelaciones. Si alguien le viene diciendo que ha tenido una revelación, apártese de él o enséñele la verdad. ¿Sí? Hay muchos falsos maestros que no conocen a Dios ni conocen la Biblia. Y tienen la gallardía de enseñar a otros. Dios ya no revela nada más. Lo ha dicho todo por medio de Cristo. Como dije la otra vez, sí que el Señor nos ilumina. El Espíritu Santo de Dios nos da luz para que podamos comprender la palabra de Dios. Ahora, en el siglo XX, un gran teólogo, aunque tenía ideas un tanto extrañas, fue un gran teólogo suizo llamado Karl Barth. Fue el teólogo más destacado del siglo XX, Karl Barth, teólogo suizo. Él, influenciado por la filosofía existencialista, él sostenía que Jesucristo no puede revelarnos a Dios, ya que según él, cuanto más Dios se revela, más se oculta. Una idea un poco filosófica, extraña, que no estamos de acuerdo para nada. La Escritura es clara en presentar a Cristo como el revelador del Padre, ¿verdad? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Dios. Algunos manuscritos dice el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos queridos, en Cristo contemplamos al Dios invisible. ¿Sí? Juan 14:9. ¿Os acordáis del diálogo de Jesús con Felipe? Muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo conmigo y no te has dado cuenta. Quien me ve a mí, ve al Padre. Evidentemente, en Cristo contemplamos al Dios invisible. Dice un autor llamado Daniel Margerat, el Cristo joánico, o sea, el Cristo presentado por Juan, es presentado fundamentalmente como el revelador de Dios en el mundo. Dice otro autor que, por ser Jesucristo el verbo único de Dios, es la palabra exhaustiva del Padre, el único que puede expresar con toda exactitud lo que Dios es, sabe, quiere y hace. Jesucristo en el Evangelio, según Juan, se nos presenta como el revelador y el exégeta del Padre. Hermanos, en Cristo Dios se revela plenamente. Por tanto, en primer lugar, Cristo viene al mundo, el Verbo se encarna para revelar a Dios. Juan 1:18. El Verbo se encarnó también, en segundo lugar, para proveer un sacrificio por el pecado. Y esto lo encontramos en la epístola a los Hebreos en el capítulo 10. Usted lee el capítulo 10 y ahí puede ver cómo el sacrificio de Cristo es un sacrificio perfecto, hecho de una vez y para siempre. Y fue suficiente su sacrificio. El Verbo se encarnó para salvar al hombre. Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El evangelista Lucas hace énfasis en la misión salvífica de Jesús. Ya lo vemos en el principio del Evangelio, cuando el ángel anuncia a los pastores que había nacido en la ciudad de David un Salvador. Lucas capítulo 2. Jesús es presentado en Lucas como aquel que viene a este mundo en el momento determinado por Dios para salvar al hombre perdido y caído.
trayendo no solamente salvación a los perdidos, sino también buenas nuevas a los pobres, sanidad espiritual a los quebrantados de corazón, verdadera redención y libertad a los cautivos y oprimidos. Dice un autor llamado José Antonio Pagola, dice que en Lucas contemplamos a un Jesús que en él podemos ver, tocar, sentir y palpar la salvación de Dios. En Lucas se nos presenta a Cristo salvándonos del pecado, del maligno y de la muerte. Cito otra vez a Samuel Pérez Millos, dice: solo quien fuese Dios hombre podía efectuar la reparación del pecado, porque siendo hombre podía ser representante y sustituto del hombre, y siendo Dios podía dar satisfacción a la altura de la ofensa. Esto lo vimos también el otro día, lo comenté. Era necesario que el Dios hombre, ¿verdad?, muriera en lugar del hombre, porque él, como hombre perfecto, pudo ser nuestro representante y sustituto delante de Dios. Ocupó nuestro lugar. Pero también era vital, era necesario que fuese Dios, para que su muerte fuese de infinito valor y pudiera pagar la deuda que habíamos contraído todos nosotros por nuestro pecado. Y esto ya lo he dicho muchas veces. Anselmo de Canterbury, un teólogo del siglo XII, aproximadamente, de la Edad Media, él decía que hemos pecado contra el ser infinito. Por tanto, nuestra deuda es infinita. No tenemos nada infinito para dar a Dios. Solamente una muerte de infinito valor puede satisfacer la justicia de Dios y pagar el precio de nuestra redención. Por tanto, el Verbo de Dios se encarnó para revelarnos a Dios, para salvarnos, ¿verdad?, redimirnos. El Verbo de Dios se encarnó para destruir las obras de Satanás. En la primera epístola de Juan, abra su Biblia. Primera epístola del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice así la palabra de Dios, primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y si alguien quiere una interpretación de este pasaje, ¿qué significa esto? Acompáñenme a Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Yo creo que aquí encontramos un comentario a lo que dice Juan en el capítulo 3, versículo 8. Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Dice así la Sagrada Escritura: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, es decir, Cristo, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Estábamos cautivos bajo el gobierno, bajo la autoridad de las tinieblas, del diablo, de la muerte. Cristo nos ha librado de la muerte. ¿Sí? El Verbo, por tanto, irrumpe en este mundo para destruir las obras de Satanás. El Verbo se encarnó para cumplir el pacto davídico. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 14 al 16, encontramos de que el Señor hace un pacto con David, donde le promete que en su trono siempre habrá un rey, que reinará eternamente. Claro, cuando uno empieza a leer la historia bíblica, se da cuenta de que hasta el día de hoy, pues, hace muchos años que no hay rey en el trono davídico, ¿no? ¿O hay algún rey que ocupe el trono de David en Israel? ¿No es verdad? Evidentemente, esto tiene un cumplimiento perfecto y absoluto en el reino milenial. Hay muchas profecías en los libros proféticos que no se han cumplido aún. Hablan de un rey donde Israel será salvo, será redimido, será
devuelto a su tierra, habitará seguro en su tierra, reconocerá al Señor, se arrepentirá de sus pecados y el Señor creará un nuevo corazón en ellos, como Jeremías 31, por ejemplo, y también Ezequiel capítulo 37. Eso no se ha cumplido aún. Si interpretamos la Biblia de una forma literal, gramático-histórica, tal cual, eso no se ha cumplido aún. Sin duda, aguarda su perfecto cumplimiento en el reino milenial. En ese milenio, en ese reino mesiánico, Cristo va a cumplir todas esas profecías que aún no se han cumplido, ¿verdad?, anunciadas por los profetas del Antiguo Testamento. Por tanto, Cristo se encarnó para cumplir el pacto davídico. En un momento determinado, Cristo se va a sentar en el trono de David y va a reinar con equidad, justicia y santidad. Si echamos un vistazo a la historia humana, veremos de que nunca ha habido justicia en el mundo. Nunca ha habido un reconocimiento universal de la gloria de Dios. El mundo ha vivido en rebeldía contra el Creador. Pero en el reino de Cristo, en el milenio, será un reino caracterizado por la paz, la justicia y la santidad. El Verbo se encarnó para ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Hebreos capítulo 2, versículos 16 y 17. Ahora tenemos un fiel sumo sacerdote que se compadece de nosotros. También lo dice esto Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 15. El Señor conoce, Dios es omnisciente, ¿verdad? Él sabe de forma intelectual lo que es el sufrimiento, lo que es la tentación, lo que es el dolor humano. Pero Dios jamás había experimentado en sus propias carnes lo que es el dolor, el sufrimiento y la tentación. Pero el Verbo eterno de Dios, quien es Dios igual al Padre, viene al mundo, se hace hombre y experimenta tu dolor, nuestras tentaciones, nuestras angustias, en su propia experiencia. Diríamos, en un término así, en sus propias carnes. Y ahora puede socorrernos. Puede ser ese sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Por eso cuando venimos al trono de la gracia, Hebreos capítulo 4, tenemos un mediador, un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Y por tanto puede extender su mano de gracia y de misericordia cuando venimos hundidos, angustiados, delante de su santa presencia. El Verbo se encarnó para proveer un ejemplo de vida santa. El apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 2, versículo 21, nos enseña que fuimos llamados para eso, para que sigamos las pisadas de Cristo. Y son unas pisadas que tienen los siguientes aspectos. Son unas pisadas de santidad, estimados hermanos. En él no hubo engaño, ¿verdad? De su boca no salió ninguna palabra. Es impecable. Por tanto, las pisadas que el Señor Jesucristo nos ha dejado para que andemos en esas pisadas son unas pisadas de vida santa, una vida de santidad. Pero también seguir a Cristo implica sufrimiento. ¿Sí? Cristo padeció una sola vez por nuestros pecados, para llevarnos a Dios. Seguir a Cristo también implica sufrimiento. No hemos sido llamados al sufrimiento, ojo, hemos sido llamados a salvación, no a sufrimiento, pero ese llamamiento implica sufrimiento por la causa de Cristo. El Verbo, por la encarnación, llegó a ser cabeza de la Iglesia. Notad lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Hablando de Cristo, de la preeminencia de Cristo en este contexto, Pablo expresa lo siguiente: y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ese debe ser el propósito también de la Iglesia, glorificar a Cristo, que Él sea el todo para la Iglesia, que Él tenga la preeminencia
en todas las cosas, en tu vida y en mi vida. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Y para ir concluyendo, comenta también la Cueva en su libro Espiritualidad Trinitaria que Jesús es el Hijo unigénito encarnado, el único Hijo de Dios que se hizo nuestro primogénito para que nosotros recibiéramos la adopción de hijos. Gracias a la obra perfecta de Cristo, nosotros hemos venido a ser hechos hijos de Dios en Él. Y otro dato importante es que Jesús encarna en sí la gracia divina. Juan 1,14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora aquí entramos en un tema también. Muchos creyentes, quizás por desconocimiento de la Escritura, creen que la gracia viene cuando Cristo viene al mundo y ya está. Antes era ley y ahora ha venido la gracia. No es así. Vamos a un texto de la Biblia. Segunda a Timoteo, carta del apóstol Pablo, segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 9. En este contexto está hablando de Dios el Padre. ¿Sí? Segunda a Timoteo 1, 9. Dice así, hablando del Padre, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, ¿sí? Subraya la gracia ahí, la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia se nos dio de alguna forma ya en la eternidad, antes de la creación del mundo, antes de que Dios crease cielos y tierra, Dios determinó un plan salvífico bañado de gracia. Yo siempre digo algo, desde la elección en la eternidad, porque Dios nos ha escogido. Yo sé que hay muchas interpretaciones con respecto a la elección, es respetable, pero no podemos negar que Dios nos ha escogido. Interprételo usted como usted vea mejor, pero Dios nos ha escogido. Y si alguien lo niega, pues cuidado que estamos negando la Biblia. Es cierto que hay diferentes posturas. Unos dicen, bueno, es que Dios ya sabía que yo iba a creer, pues Él me escogió. Bueno, si usted lo cree así, me parece estupendo. Otros creen que Dios en absoluta soberanía nos escogió. Da lo mismo, da igual, como usted lo interprete. Lo cierto es que Dios nos ha escogido. Efesios 1:4, según nos escogió en Él, en Cristo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por tanto, en la eternidad ya ese plan de Dios estaba bañado de pura gracia, de la sublime gracia de Dios. De hecho, bíblicamente, teológicamente y filosóficamente, la gracia es eterna. Porque si Dios es eterno y la gracia es un atributo esencial del ser de Dios, ¿sí? Lógicamente, bíblicamente y teológicamente, la gracia es eterna. Porque es un atributo de Dios. Y Dios es eterno. Y cuando vamos al capítulo primero ya, cuando Dios crea todo, lo crea con su gracia. Cuando el hombre cae, en Génesis 3, vemos la gracia del Señor en prometer un redentor, en Génesis 3:15. Dios ya promete un redentor para el hombre. Eso es gracia. Cuando Dios llamó a Noé, dice que halló gracia delante del Señor. Eso es gracia. Y cuando leemos todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, vemos una y otra vez en esas páginas sublimes la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Pero sí es cierto que cuando Cristo irrumpe en la historia humana, vemos la gracia como nunca antes en la historia de la redención. Ahora es Cristo la gracia en persona viniendo a este mundo. Cristo es la gracia personificada, la gracia en persona.
Y ahora los hombres pudieron contemplar con sus ojos físicos la gracia personificada, andando por esos caminos polvorientos de la Palestina. Cristo es la gracia en persona. Y con la venida de Cristo a este mundo, Dios desplegó su gracia como nunca antes la ha desplegado en toda la historia de la redención. Pero siempre hubo gracia, estimados hermanos. Siempre hubo gracia. Dios salvó en el Antiguo Testamento por gracia, no por que cumpliesen la ley. Nadie podía cumplir la ley, sino por pura gracia mediante la fe en Dios. Génesis 15 dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. No fue por guardar la ley, porque la ley se dio 600 años después. ¿Sí? Sino por gracia mediante la fe en el Señor. Ahora, con respecto a la ley, porque muchas veces me preguntan algunas cosas con respecto a la ley. ¿Estamos en la ley? ¿Estamos en la gracia? Bueno, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 6, dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora bien, la ley de Moisés, la ley mosaica, tiene tres aspectos. Ley ceremonial, que tiene que ver con los sacrificios, las ofrendas, las leyes dietéticas y todas esas cosas que aparecen muy especialmente en Levítico. Ley ceremonial, la ley civil, que tiene que ver con las propiedades de cada israelita en la tierra, con la esclavitud en aquel contexto, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar está la ley moral, que está resumida en el Decálogo, en los 10 mandamientos. La ley ceremonial quedó abolida, la ley civil quedó abolida, no tenemos que cumplirla. Pero es evidente que el Decálogo o la ley moral de Dios sigue vigente. No debemos de matar, ni adulterar, ni robar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero evidentemente no estamos bajo la ley. La ley nos condenaba. La ley, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, que es santa, perfecta y justa. Sin embargo, la ley no podía salvar al hombre. Simplemente te decía, estás incapacitado, no puedes cumplir la ley de Dios, estás condenado. Pero el acta de los decretos que nos eran contrarios fue clavado en la cruz con Cristo. ¿Sí? Y como dice Pablo, estamos en la gracia de Dios. Pero esta gracia no es una gracia libertina, cuidado. Ahí caemos en el antinomianismo. Como ya Dios me ha salvado y Él es pura gracia, pues ya no guardo nada, ningún mandamiento. Quedo en casa sentado y hago lo que quiera. Eso es libertinaje diabólico. ¿Sí? Si estamos en la gracia, vamos a obedecer a sus mandamientos. Como dice Jesús en Juan capítulo 14, el que ama a Cristo guarda sus mandamientos. ¿Verdad? El Espíritu de Dios nos capacita para vivir en armonía a la voluntad perfecta y agradable de Dios. Hermanos queridos, hasta aquí. Si hay alguna duda o algo, tenemos 5 minutos porque es un poco tarde. A Dios la gloria por los siglos de los siglos.